En sesión, diputados de la Asamblea Nacional señalan que CNE ya busca candidatos para reemplazar a Exmarmati. Sector económico, constituyentes se reúnen con integrantes del Consejo Nacional de Economía Productiva. A elecciones, Enrique Capriles defiende participación de oposición en regionales. Por no investigar, Isaías Rodríguez afirma que Luisa Ortega Díaz se removió ella misma de su cargo. Presunto desacato, alcalde de Latillo, David Smolansky, no se presenta en su audiencia en el TSJ. Ayuda internacional, Juan Manuel Santos pide acuerdo entre gobierno y oposición en Venezuela. Pieza clave, Jan Hervis Solarte se destaca en triunfo de San Diego sobre Cincinnati. Papel protagónico, Selena Gómez participará en una película de Woody Allen. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagros Zambrano y esta servidora, Endrina Yepes. Comenzamos de inmediato a revisar las informaciones. Para este miércoles está prevista la audiencia en la Sala Constitucional del alcalde de Latillo, David Smolansky, quien hace minutos denunció que sujetos no identificados robaron las cámaras de seguridad de su residencia. Maoli Aldana se encuentra en la sede del Alto Juzgado y nos cuenta más. Buenas tardes, Maoli. Buenas tardes. El alcalde de Latillo, David Smolansky, se sumó a la decisión de Ramón Muchacho, Carlos García y Alfredo Ramos, como Gustavo Marcano, de no acudir ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a la comparecencia. Por el contrario, David Smolansky envió a su abogada Ana Leonora Acosta. Él podría convertirse en el quinto alcalde en ser condenado a 15 meses de prisión e inhabilitación política. Recordemos que el alcalde de Palavecino del estado Lara ha sido el único que ha acudido ante la audiencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que le ordenó garantizar los derechos y la protección de todos los habitantes de Palavecino, así como acudir cada 30 días ante la Sala Constitucional para que explique si ha ejecutado la orden del máximo tribunal del país. Por el contrario, Alfredo Ramos ya se encuentra detenido en la sede del SEBIN del Helicoide, mientras que Ramón Muchacho, Carlos García y Gustavo Marcano tienen órdenes de captura. Nosotros vamos a estar bien pendientes de lo que se desarrolle en esta audiencia. Ya se encuentran todas las partes, solo se espera entonces que inicie nuestro aporte. Ustedes continúen con mucho más desde el estudio. Gracias, Maoli. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Isaías Rodríguez, aseguró que la constituyente no removió a Luisa Ortega Díaz de su cargo. Dijo que lo hizo ella misma al usar su puesto para hacer política. Rodríguez acusó a Ortega Díaz de no abrir procesos de investigaciones durante las protestas y aseveró que solo tenía una tendencia para juzgar. También rechazó la actuación del portal web Dollar Today, que a su juicio es un mecanismo para sacar billetes del país. El presidente del Consejo Municipal de Chacao, Robert García Prada, asumió temporalmente el cargo como alcalde del municipio Chacao tras la inhabilitación y la orden de captura del TCJ contra Ramón Muchacho. El concejal explicó que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su artículo 87, establece que una vez se evidencia el vacío de poder, el presidente de la Cámara Municipal debe asumir como alcalde encargado mientras se realiza el nombramiento de la nueva autoridad. Rechazó la decisión del TCJ y consideró que la sentencia no solo es un ataque contra Ramón Muchacho, sino también contra los electores que manifestaron su voluntad en elecciones. El Ministerio Público investigará la muerte del joven Eduardo Orozco Porras, ocurrida el lunes en medio de protestas en el municipio palavecino del estado Lara. A través de Twitter, organismos informaron que la Policía Científica y el equipo forense está realizando las averiguaciones del hecho irregular en el que el joven de 19 años perdió la vida. El diputado por el estado Lara, Luis Florido, atribuyó la responsabilidad de lo ocurrido al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, CONAS.
El embajador del Reino Unido en Venezuela, John Svill, rechazó la citación del Tribunal Supremo de Justicia contra el alcalde del municipio de Latillo, David Smolansky, además de la orden de detención que emitió el máximo tribunal para Ramón Muchacho, alcalde del municipio de Chacao. El canciller consideró que el país necesita un poder judicial independiente y manifestó su respaldo a la Asamblea Nacional. Por su parte, Smolansky fue citado a acudir este miércoles a la sede del TCJ y además se prohibió su salida del país, mientras que el alcalde Ramón Muchacho es buscado por funcionarios del Estado para enfrentar una pena de 15 meses de prisión. Ambos son acusados de haber incumplido con la orden del Poder Judicial que ordenaba a las autoridades locales impedir las protestas en sus entidades. Elías Agua, ministro de Educación, participa en el acto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Escuchemos. Como lo hemos conversado 1001 veces, cuando nos ha tocado en nombre del presidente Nicolás Maduro sentarnos con los dirigentes de la contrarrevolución o con acompañantes internacionales, ¿no? El problema es de fondo y el problema no es de una elección aquí o de una elección allá. El problema que tiene que entender las élites intervencionistas, imperialistas y sus élites aquí en nuestra patria es que nosotros nunca más nos vamos a dejar desconocer. Nunca más la exclusión, nunca más el olvido, nunca más la negación de lo que somos como pueblo, culturalmente hablando, socialmente hablando. Y el que no entienda eso, entonces estará contribuyendo a profundizar la fractura y estará contribuyendo de manera peligrosa a la desintegración de la nación. Nosotros sí lo comprendemos y por eso... El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, insistió en que la oposición debe participar en las elecciones regionales, ya que a su juicio, de no hacerlo, dejarían el camino libre al gobierno. El líder opositor explicó que aunque la oposición se abstuviese, el Consejo Nacional Electoral realizaría los comicios y el oficialismo sería el gran favorecido. Recordó que la lucha que han llevado a cabo desde el año pasado ha sido posible gracias a su presencia en el Parlamento, la cual se ganaron de forma electoral y democrática. En este sentido, Capriles exhortó a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, a garantizar el voto de los venezolanos. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó que para los países de la región puedan ayudar a solventar la situación de Venezuela, se requiere un mínimo acuerdo entre el gobierno y la oposición. Sobre la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente de Colombia manifestó que en Venezuela se está poniendo en marcha una instancia todopoderosa que a su juicio no guarda ningún respeto por la división de poderes o por la institucionalidad democrática. El gobierno argentino ordenó a entidades financieras, concesionarios inmobiliarias, casinos y otras empresas radicadas en Argentina que informen si tienen registrados bienes o activos del presidente Nicolás Maduro y otros 13 miembros del gobierno venezolano. La orden se trata de una adhesión del presidente de Argentina, Mauricio Macri, a la decisión tomada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dispuso congelar los bienes del mandatario nacional y de sus principales colaboradores en el país norteamericano. Amigos, momento de hacer una pausa. Más adelante en Noticiero Venevisión. Maestra de la guitarra. Miren esto es una abuela rockera que causa sensación en Singapur. Mira, una abuelita sin milagros. Así es, los detalles más adelante, no se lo pierdan, ya venimos. Paciente necesita con carácter de urgencia Humilin RE insulina cristalina. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0424-924-5375. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en respaldo y agradecimiento a la Declaración de Lima que este martes suscribieron varios países de la región en relación a la situación de Venezuela. Manuel Covela nos amplía. Buenas tardes, Manuel. Adelante, te escuchamos.
Sí, gracias. Buenas tardes. La fracción de la oposición por unanimidad le dio el aval al acuerdo que fue suscrito ayer durante la reunión de cancilleres de Lima. El presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, destacó y agradeció el apoyo que recibió la Asamblea Nacional de parte de los países de la región. Este acuerdo también establece de manera clara que la región entera no solamente condena la existencia y la manera como se ha elegido esa fraudulenta Asamblea Constituyente, sino que deja claro, y es importante que la opinión pública lo sepa y nuestros diputados y diputadas, este acuerdo dice que la única institución que ellos reconocen desde el punto de vista legislativo es esta Asamblea Nacional. Que los únicos actos que ellos reconocen como válidos, legal y políticamente, son los que emanen de esta Asamblea Nacional. Estamos hablando de 17 países de la región. Y no solamente se quedan allí, sino que dicen que no reconocerán como legales ningún acto que emane de la Asamblea Fraudulenta Constituyente. En otro de los puntos de esta sesión ordinaria, la Asamblea Nacional anunció el índice de precios al consumidor del pasado mes. Señalaba el diputado Rafael Guzmán que alcanzó el 26%. Es la información desde el Palacio Federal Legislativo. Sigan por ahora con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Latina y el Caribe ratificaron su apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras las sanciones del gobierno de Estados Unidos en su contra, al culminar la sexta reunión extraordinaria del Consejo Política del ALBA TCP en Caracas. El canciller boliviano David Chonquenchua leyó la declaración final en la cual calificaron como arbitrarias e ilegales las medidas del gobierno de Estados Unidos y declararon que esta acción no conducirá a ninguna solución que favorezca al pueblo venezolano, pues a su juicio solo tiene como objetivo incrementar la inestabilidad en el país. El bloque regional ratificó su disposición de acompañar un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela con visitas a alcanzar la paz de Venezuela. Y 13 de los 17 cancilleres de América que se reunieron en Perú anunciaron que no reconocerán a la Asamblea Constituyente en Venezuela. Durante el encuentro, todos los diplomáticos coincidieron que existe una ruptura del orden democrático en nuestro país. El ministro de Exteriores peruano, Ricardo Luna, explicó que su gobierno evalúa aplicar medidas contra el Estado venezolano. En su intervención, el canciller de México, Luis Videgaray, aseveró que solo admitirán los acuerdos aprobados por el Parlamento Nacional. En los casos en que la Constitución exija que se tenga la autorización previa de la Asamblea, nuestros gobiernos solamente habrán de reconocer aquellos actos, aquellos contratos que tengan la aprobación de la Asamblea Nacional democráticamente electa. Por su parte, el ministro chileno Heraldo Muñoz señaló que su país rechaza cualquier golpe militar o autogolpe de Estado. No acepta golpes militares, no acepta autogolpes. Está la voluntad de contribuir a una salida negociada. La canciller colombiana María Ángela Holguín precisó que su gobierno junto a Brasil analizan la posibilidad de implantar una visa humanitaria para los venezolanos para que viajen a los países aledaños. Nos han puesto sobre la mesa la posibilidad de una visa humanitaria, la estamos estudiando digamos hasta dónde lo podríamos hacer, pero por el momento las medidas que hemos tomado son suficientes para la población. Además, 12 de los diplomáticos solicitaron a la ONU permitir un debate sobre la situación de Venezuela en la próxima Asamblea General del organismo, a celebrarse en septiembre. Durante la sexta reunión del ALBA, Jorge Arreaza, canciller de la República, afirmó que existe una persecución y asedio permanente contra Venezuela para tratar de derrocar a un gobierno legítimo electo por el pueblo. La burguesía con ánimo restaurador, como el presidente, el comandante Hugo Chávez lo advirtió, ha querido derrocar al gobierno del presidente Maduro con violencia en las calles, con muerte, con sangre, con destrucción, con ataques a instituciones públicas, con ataque a la propiedad privada. Y sin embargo aquí estamos, queridos compatriotas, con ustedes, aquí estamos,
firmes el fracaso de la violencia, el fracaso de las intervenciones en Venezuela lleva a que esta oposición golpista por naturaleza tenga que entrar por el cauce democrático una vez más, tenga que volver a los caminos de la Constitución. Y veremos nosotros las elecciones pronto y la campaña electoral. El ministro Jorge Arriaza hizo un reconocimiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional Bolivariana por los esfuerzos que hacen para mantener el orden público en el país. Voluntad Popular participará en las elecciones regionales previstas por el CNE para el 10 de diciembre, siempre y cuando se garantice la transparencia del proceso. Así lo aseguró el diputado Juan Andrés Mejía. El dirigente afirmó que la participación opositora en los comicios perjudica únicamente al gobierno, ya que para ellos se trata de una coyuntura puntual en la lucha por el objetivo real, que son las elecciones presidenciales. Por otro lado, Mejía denunció que tras la instalación de la Asamblea Constituyente ha crecido la persecución política contra la oposición, lo cual a su juicio sienta un grave precedente en la historia democrática de Venezuela. Transportistas de Caracas presentaron 4 aspectos que van a someter a la consideración del gobierno nacional para poder sobrevivir. De lo contrario, aseguran que no podrían seguir prestando servicio en la ciudad. Desde La Vega, Santiago Gutiérrez nos trae los detalles. Buenas tardes, Santiago. Hola, muchísimas gracias, amigo. Muy buenas tardes. Pedro Jiménez señaló en primer término que debe tomarse en cuenta lo relativo a la tarifa general. Insisten en que deben cobrar por lo menos 300 bolívares. El segundo tiene que ver con un sistema de distribución de insumos y el tercero es el relativo a la tarifa estudiantil. Nosotros decidimos que cuando se cumplió el tiempo en la Gaceta no íbamos a salir a 180 bolívares, íbamos a salir a 300 y por eso hay líneas que están cobrando 300 bolívares. De hecho, nosotros cada vez que los medios nos preguntan decimos que el pasaje para el sector transporte es de 300 bolívares. Entendemos, y aquí yo tendría que citar al usuario, entendemos que el mayor golpe, la mayor incidencia está allí, en el bolsillo del usuario, pero es una cuestión de que o nosotros ajustamos el pasaje, nosotros sufre una modificación el pasaje o nosotros no podemos absolutamente seguir prestando el servicio. El cuarto aspecto está referido a la posibilidad de financiamiento de la banca privada, es decir, que los conductores tengan acceso a créditos bancarios para poder enfrentar el problema y las necesidades que se presentan con las unidades. En La Vega, Santiago Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Gracias, Santiago. Ronald Rojas, de 18 años, fue asesinado en el mercado de Coche tras sostener una discusión por el puesto informal en el que vendía alimentos. Diana Martínez nos informa. Buenas tardes, Diana, te escuchamos. Buenas tardes, gracias por el contacto. 4 años tenía Roland Rojas vendiendo papas en el mercado del cementerio. Todos los días llegaba aproximadamente a las 3:30 de la mañana al lugar junto a su padre, pues ambos vivían en Valles del Tuy. La mañana del suceso sostuvo una discusión con otro vendedor por la localización del puesto de alimentos y esa misma tarde recibió 3 disparos en la espalda, perdiendo la vida al instante. Su padre denuncia las mafias dentro del mercado de Coche, pues asegura que se comercializan los puestos de venta de alimentos. Además asegura que se trató de una venganza, pues al joven de 18 años no le robaron ninguna de sus pertenencias. Recordamos que Roland Rojas era el menor de 4 hermanos. Con esta información retornamos al Pase a los Estudios. Bien, hacemos una breve pausa. Al regreso, con más información. Quédense con nosotras. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, quien se reunió en Lima con otros 16 cancilleres para tratar la situación de Venezuela, aseguró que su gobierno no romperá relaciones con nuestro país. Muñoz precisó que tampoco va a retirar a su embajador en Caracas, Pedro Ramírez Ceballos, y recordó que 6 ciudadanos venezolanos, algunos de ellos nombrados magistrados por el Parlamento, están bajo la protección de la embajada chilena. Consideró necesario estar en Caracas y tratar de tender puentes. Y de inmediato comenzamos el recorrido por las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Y lo vamos a hacer en Brasil, donde los abogados y el presidente de Brasil, Michel Temer, pidieron a la Corte Suprema de Brasil que suspenda de funciones al fiscal general Rodrigo Janot.
Él presentó cargos de corrupción contra el mandatario y estudia otras posibles denuncias. Uno de los defensores de Temer, Antonio Maris, subrayó que el fiscal ha sobrepasado sus límites constitucionales. De acuerdo a los juristas, Janot mantiene un obstinado empeño en encontrar elementos que incriminen al jefe de Estado. Dos fuertes terremotos ocurridos en las últimas 24 horas en China, uno en la provincia de Sichuan y otros en la región noroccidental de Xiangshan. Causaron al menos 19 muertos y 280 heridos. Medios chinos indicaron que 6 de los fallecidos eran turistas. Corea del Norte manifestó que está examinando cuidadosamente un plan para atacar con misiles a la isla Guam, uno de los 17 territorios de los Estados Unidos no incorporados a la Unión, ubicada en la Micronesia al oeste del Océano Pacífico. El anuncio surge horas después de que el presidente Donald Trump advirtiera que si vuelven a amenazar a Estados Unidos, se encontrarán con fuego y furia. Autoridades francesas buscan por todo París al responsable de embestir con su vehículo a un grupo de militares de las fuerzas antiterroristas. Tras el hecho, 6 uniformados resultaron heridos. El conductor se dio a la fuga y las autoridades iniciaron una investigación y catalogan el hecho como un incidente terrorista. Y vean esto, una mujer de 82 años se ha convertido en sensación en Singapur. Mary Ho, conocida en las redes sociales como la abuela rockera, lleva más de una década ofreciendo espectáculos de guitarra acústica y también eléctrica, la cual aprendió a tocar cuando tenía 60 años. Nunca es tarde, milagro, podemos aprender a tocar guitarra. Así es, la mujer se alista para presentarse este miércoles en el mayor festival artístico del país, el National Day Parade. Bueno, una abuela rockera, una buena idea. Así es. En breve venimos con un adelanto. Bueno, él le encanta, hay una persona aquí en el noticiero que está locamente enamorada de él, Belkis Sánchez. Gianluca Bacci se estrena como DJ. Los detalles con Karielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. Bebé de 2 años necesita con urgencia carboplatino de 450 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0424-463-6611. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero de... No en términos de sumisión, sino en términos de igualdad, como se establece también en el relacionamiento internacional, como en términos de relación de igualdad soberana a los estados. Bueno, nosotros podemos desarrollar relaciones con las grandes potencialidades, con los productos que tiene Venezuela para la exportación en términos de igualdad y no de sumisión. Y aquí aparece un papel muy importante de la Asamblea Nacional Constituyente, que es cómo sofocar la guerra económica, la guerra multiforme que se ha dado contra nuestra economía. ¿Cómo se hizo la guerra económica? Muchos factores mundiales. La Asamblea Nacional Constituyente, al igual que la República Bolivariana de Venezuela, confronta a poderes mundiales imperiales, pero también a poderes fácticos que tienen un peso sobre la conspiración que hoy tiene graves amenazas externas a la República Bolivariana de Venezuela. El primero de ellos, la baja de los precios del petróleo. La utilización del petróleo como una herramienta política, y fue lo que ocurrió a partir de mediados del año 2014. La política energética de Barack Obama era atacar a Rusia, Irán y Venezuela a través de la caída de los precios del petróleo. Y el presidente Nicolás Maduro jugó un papel estelar, protagónico, con la diplomacia energética, alcanzando un acuerdo histórico, como nunca antes se había podido ver, entre los grandes productores de petróleo, OPEP y no OPEP. Luego, el linchamiento mediático. La conquista de la opinión pública mundial en contra de la revolución bolivariana, el etiquetamiento que se ha hecho a su modelo,
Ha tenido un objetivo económico, porque ese linchamiento mediático le habla a los llamados mercados. Y así entonces esa imagen sobre Venezuela, muy negativa, tiene costos sobrefacturados a través de los llamados índices o indicadores económicos, donde Venezuela, a partir del linchamiento mediático, obviamente comienzan a colocarla en una posición muy desventajosa y muy negativa. Entonces el linchamiento mediático ha tenido un objetivo principalmente económico y financiero. A través de ello, los poderes financieros mundiales se han apropiado ilegítimamente de los recursos financieros del país a través del encarecimiento del crédito internacional. Luego, la especulación. ¿Y en qué se traduce la especulación? La especulación solo traduce una frase, que es la improductividad. Donde usted ve especulación es porque hay una ganancia improductiva que trata de derrotar o aniquilar las fuerzas productivas del mercado. Y esa especulación ha dado una desarticulación del sistema de precios nacional. Es todo un conglomerado, por eso es que la guerra económica consiste en la agresión multiforme, multifactorial a la economía nacional. Luego, un papel muy importante, que es el marcador ficticio del precio de la divisa, el marcador del dólar frontera. Así está, así se conformó la guerra económica. ¿Buscando qué? ¿Derrocar un gobierno? No, es mucho más profundo que eso. Buscando derrotar el modelo que está contenido en la Constitución de 1999. Por eso el día que instalamos la Asamblea Nacional Constituyente, dijimos, nacimos de una Constitución pionera, que es nuestra Constitución madre. Pero desde 1999, factores internos, políticos, apátridas y violentos, en conjunción con factores externos, se han dado a la tarea de tratar de impedir la validez material de nuestra Constitución. Y por eso llegó la Asamblea Nacional Constituyente. Y aquí el papel del jefe de Estado, del presidente Nicolás Maduro, ha sido fundamental. Una de las banderas económicas del presidente Maduro ha sido derrotar el rentismo petrolero. Y llamó en la Constituyente a diversificar la economía, llamó a una nueva espiritualidad, no solamente contra la intolerancia, contra el odio, sino contra el modelo cultural que nos ata al rentismo petrolero. Es un problema cultural que tiene el pueblo de Venezuela, que tenemos que superarlo. Por eso el papel de la Constituyente, y ha sido también un paso derivado de la acción del presidente Nicolás Maduro al convocar esta soberanísima y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente. Luego el presidente, en la búsqueda de la diversificación de la economía, estableció la agenda económica bolivariana, que buscaba a través de los motores productivos diversificar nuestra dependencia de la renta petrolera, diversificar las fuentes de divisas, que no estuviésemos atados solamente a la renta petrolera. Ha sido un papel fundamental la del jefe de Estado en la construcción de una economía diversificada. Otro papel que jugó el jefe de Estado ha sido reunir a los principales actores económicos en el Consejo Nacional de Economía Productiva, a quienes agradecemos su presencia acá el día de hoy. Y como referí, un paso histórico, un acuerdo histórico, que fue el acuerdo petrolero OPEP y no OPEP, porque allí a través de ese acuerdo se buscaba el reequilibrio de la economía mundial, atacar justamente a quienes a través de la guerra de los precios del petróleo pretendía utilizarlo como una herramienta geopolítica para derrocar gobiernos que no son afines ni están alineados con los intereses de Washington. Bueno, nosotros estamos acá, estimados constituyentes, hombres y mujeres de bien y de paz, para defender el derecho al desarrollo del pueblo de Venezuela como un derecho colectivo que tienen los pueblos, defender el derecho a la paz, defender el derecho a la patria. Y la patria nos ha encomendado entonces una labor: derrotar la guerra económica. No es cualquier cosa y no se hace tampoco de la noche a la mañana, pero requiere nuestro mayor compromiso, nuestra mayor sabiduría, paciencia y determinación.
para atacar la especulación, para atacar a aquellos quienes boicotean las cadenas de distribución de alimentos y medicamentos. Son papeles fundamentales que tiene que jugar la Asamblea Nacional Constituyente en conjunción con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Agradecemos entonces, damos inicio con esta jornada de trabajo donde está el gabinete económico, el vicepresidente de la República. Agradecemos que la Asamblea Nacional Constituyente esté dando sus primeros pasos para cumplirle al pueblo. En menos de una semana. Bien, al regreso a la entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con el constituyente Andrés Eloy Méndez. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé, ya está aquí en el estudio con nosotros. Paciente oncológico necesita con carácter de urgencia fluorouracilo en ampollas de 500 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0416-503-0484. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Andrés Eloy Méndez, constituyente. Gracias por estar con nosotros. No vale para nada. Gracias a ti, Endrina, y gracias a todo el país que nos permite hoy entrar a sus hogares al mediodía. Importantes eventos están en desarrollo mientras estamos llevando a cabo esta conversación. Está en desarrollo la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente con el Consejo de Economía Productiva. Ya se presentaba la instalación por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. De eso quiero que hablemos más adelante. Pero también está en desarrollo la sesión de la Asamblea Nacional, donde se aprobaba un acuerdo de respaldo al pronunciamiento y la resolución que hicieron ayer cancilleres, en la cual 17 países repudian, y voy a citar lo que afirman, una ruptura democrática y que aseguran que en Venezuela ya no hay democracia. En general, la postura del documento del día de ayer en Lima asegura de que van a desconocer todos los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo asumir este desafío en lo interno y en lo externo? Bueno, primero que todo, te agradezco esa pregunta que es bien interesante en la coyuntura, ¿no? Yo más bien vería lo que firmaron los 13, 14 cancilleres del ALBA, ¿no? Que son países tan importantes y con el mismo derecho en la noción internacional, rechazando absolutamente cualquier injerencia sobre Venezuela y respaldando plenamente la constituyente. Pero además le dieron una lectura a ese formato que se firmó en lo que fue el virreinato de Lima, allá en el Cusco, en Perú, que parece que no terminan de entender de que ya no son un virreinato, y convocaron a 17 países que, por cierto, solo firmaron 12, los otros 5 no firmaron. Producto de que cada vez se rompe más el acuerdo, pero no solamente que firmaron 12, sino que Estados Unidos le dejó la silla sola, bajo el argumento de que no pueden seguir, y creo que están empezando a tener una lectura más o menos correcta de los temas en América Latina, que no pueden seguir alimentando el sentimiento anti-norteamericano en América Latina con posturas muy destempladas como la del señor Trump y los cachorritos PPK que tiene Lima, y los que tiene después del muro, que ahora van a tener que pagarlo también. Yo creo que eso está cayendo tanto como le cayó el discurso aquí en la oposición, pero quiero hacer algunas predicciones en lo internacional, antes de entrar en lo nacional, ya que empezamos desde esa perspectiva. Es muy importante reconocer que en América Latina se han realizado aproximadamente más de 280 constituciones en los últimos 100 años. De esas casi 300 constituciones, apenas 87 han sido por constituyente. Pero yo te pudiera decir algo más, Endrina. De esas 87 que han sido por constituyente, apenas 19 han sido por asambleas constituyentes, electas por el pueblo. Porque la otra inmensa mayoría, que la han hecho países como Colombia, por cierto, como Perú, por cierto, no han sido constituyentes electos, sino que el mismo Parlamento lo convierten en constituyente y publican la Constitución. Pero te voy a dar un dato más interesante aún para los venezolanos, y para América Latina y para el periodismo venezolano. Apenas de esas 300, solo 11 han tenido referéndum aprobatorio, de las cuales nosotros nos inscribimos dentro de esa posibilidad.
De manera que y en cuanto al planteamiento de la iniciativa constituyente, ¿cuál ha sido el formato en la región? ¿Ha sido igual que en Venezuela por iniciativa del presidente? No, ha sido peor la inmensa mayoría, porque ha venido de rupturas constitucionales en la posguerra por dictaduras y algunos no se han atrevido ni siquiera a dicha ruptura. Sin embargo, hay una teoría clásica sobre los procesos constituyentes que quienes creen y comparten, como Dalmao, como el mismo Brever Carías cuando escribía sobre constituyente antes de hacer el decreto de Carmona, plantean que una constituyente debe tener una ruptura importante con el orden anterior. Sin embargo, nosotros, en el 99 fue así, esta no, esta tiene una constitución preexistente, la cual respeta en absoluta interpretación y en armonía, pero nos colocamos en el menos del 10% que tienen asamblea constituyente electa por el pueblo y no denominada por el Poder Ejecutivo o algún poder autoritario. 2, menos del 10% que son consultadas al pueblo, pero además tenemos menos del 6% de las constituyentes en América Latina, de las más de 90 que se han hecho, que tienen mecanismos de participación ciudadana, representaciones sectoriales y aportes directos de la comunidad. Estamos en un selecto grupo de constituyentes originarios y democráticos en la forma de elegir, en la forma de ejercer y en la forma de aprobar finalmente el texto constitucional. Pero también está en un selecto grupo en cuanto a los cuestionamientos que se han hecho a la Asamblea Nacional Constituyente. Siempre, es un grupo del cual no vamos a salir. Tenemos una postura, por ejemplo, de la ONU, quien plantea iniciativas en cuanto al respeto de derechos humanos y también como de alguna forma desconocer esta iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente. Y Estados Unidos asegura que tomará acciones económicas y diplomáticas y que no van a reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente. Hay una declaración bien contundente que dice que primeras acciones de la Asamblea Nacional Constituyente evidencian que Maduro usa este instrumento para quedarse en el poder. ¿Qué responde usted a eso? ¿De qué son esas últimas declaraciones? Disculpen. Son del Departamento de Estado de Estados Unidos. Ok. Bueno, vamos a responderle a nuestros amigos del Departamento de Estado de Donald Trump, que tiene menos de 35% en las encuestas en menos de 200 días, ¿no? Yo creo que algo tiene que ver con el bochornoso ejercicio del poder por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo voy a hacer en este sentido, porque creo que estamos en momentos muy importantes de definiciones como sociedad. Cada agresión, cada sanción que venga por parte del señor Donald Trump, y le aplaudan aquí sus esclavos mentales en Venezuela, para nosotros es una condecoración en el pecho de la independencia bolivariana. Así le respondemos a Norteamérica. Ahora, en cuanto a las Naciones Unidas, debo precisar algunas cosas. De los 192 países que concursan en las Naciones Unidas, ya más de 120 han firmado, sobre todo todos los que están en los movimientos no alineados, apoyo rotundo a la no injerencia en Venezuela, y no poca cosa es que esté además firmando Sudáfrica, China, Rusia, India, que es más de la mitad de los habitantes del mundo. Yo creo que es muy importante tener una cosmovisión de la interpretación del mundo ya desdeñable desde el centro de poder de Washington, cada vez más cayendo en profunda decadencia espiritual, pero además de respeto de la autodeterminación de los pueblos y de la soberanía de los pueblos. Yo te pudiera preguntar, o le pudiera preguntar a cualquier venezolano, ¿cómo ha sido la evolución constitucional de los Estados Unidos? ¿Y cómo ha sido la participación del pueblo en dicha evolución constitucional? No voy a profundizar el tema, creo que no es el caso, pero nos daría muchísima tristeza ver cómo el pueblo no tiene opción de participación. Para cerrar este tema internacional y de manera muy concreta, quiero que me responda. Las sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos, a las cuales también se adhirió recientemente el presidente Mauricio Macri en representación de Argentina, y ya están solicitando conocer cuáles son los bienes que tiene el presidente Nicolás Maduro en esa nación. ¿Considera usted que pueden interpretarse como el argumento que necesitaba la revolución bolivariana para justificar que existe una guerra económica? Yo creo que Macri no se acaba de adherir a nada, ¿no? Yo creo que Macri está adherido a la anatomía del señor Trump y del sistema imperante en los Estados Unidos desde siempre, incluso desde antes de ser presidente. Yo creo que el pueblo argentino, al igual que el pueblo brasileño, en el año 2018 y 2019 le va a dar una demostración a estos presidentes, por cierto, Macri con muy poca popularidad,
y el señor Temer, de facto, presidente dictatorial que habla de democracia, le va a dar una gran contundencia y un viraje en América Latina para que estas cosas grandilocuentes de quienes quieren moverle la colita al señor Trump cada vez tenga menos espacio. Ahora, los argumentos para la guerra económica creo que podemos desglosarlo en el ámbito económico con absoluta precisión y detalle. De eso quiero hablar, porque precisamente con esta comparecencia de constituyentes y reunión con el Consejo de Economía Productiva, hay una gran expectativa entre los venezolanos en torno a lo que fue la oferta electoral de la constituyente, quienes aseguraron de alguna forma con cada una de sus fórmulas políticas que la constituyente era la solución de todo. ¿Cuándo se van a ver estos resultados y por dónde se va a comenzar en materia económica cuando los primeros días de la Asamblea Nacional Constituyente se observaron indicadores en el mercado de fuertes variaciones, por ejemplo, de cómo se estaba cotizando el dólar paralelo? Bueno, yo no quisiera incluir como indicadores de mercado a un dólar criminal, ¿no? Yo creo que los venezolanos debemos hacer una campaña de sensatez por dejar de percibir o hacer percibir que el dólar MUT o el dólar guarimbero es un indicador de mercado en Venezuela. Dos personas perversas detrás de una computadora con ánimo de acabar con el salario de los venezolanos, incluyéndonos nosotros, creo que no podemos ser reconocedores de que representan indicadores de la economía. Por el contrario, son parte de la cabeza de playa de una guerra económica cada vez más flagrante y evidente. Yo diría que estos señores de esta página criminal lo que trataron fue de infringirle, como algunos otros sectores, un castigo a quienes por más de 8 millones, yo creo que pudieron haber sido más de 9, si no hubiese habido tanto terrorismo en la calle. Pero no importa, pensemos en más de 8, fueron a votar en estas elecciones a la constituyente y para castigarle a la gente, entonces le suben de manera criminal, bochornosa, esos indicadores que van contra el país y que se suman a la campaña de las calificadoras de riesgo y que se suman a la campaña de los grandes lobbies internacionales para pretender poner de rodilla a un pueblo que definitivamente les demostró el 30 de julio que esa no es la ruta. Ahora, la constituyente se planteó con mucha franqueza. Lo primero que dijimos, y está escrito en todas las paredes del país, que la constituyente era paz. Ahora, Endrina, pueblo venezolano, del 30 de julio acá no le hemos ganado un espacio a la paz. No hemos tenido un espacio de mayor paz para los venezolanos, aun cuando quedan algunos refugios paramilitarizados y algunos hechos, como el de Paramacay, de jóvenes civiles, engañados por un capitán retirado y por un video de propagandística mediática, trataron de hablar incluso de buscar la forma de empañar el proceso constituyente con un ataque militar que no fue tal, fue algo absolutamente balurdo que se montó desde Miami, desde Colombia y desde estos centros que quieren seguir atentando contra la legitimidad y la autodeterminación de los venezolanos. Yo lo que sí creo es que la constituyente, con la reestructuración del Ministerio Público, con la decisión de haber cesado en sus funciones a la señora Luisa Marbelia Ortega Díaz, por razones más que evidentes, pudiéramos decir una de ellas nada más. ¿Cuál sería? Pudiéramos decir haber desconocido su firma como parte del proceso constitucional y legal para la elección de los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. ¿No fue una retaliación política? Firma que posteriormente... ¿Fue una retaliación política? Repito, firma que posteriormente fue verificada científicamente que ella estuvo, firmó y validó. Ahora, ¿cómo una persona, desde esas actitudes antirrepublicanas y con su narrativa confortable para la violencia, para la muerte, para el asesinato, para la destrucción y para la quema de venezolanos vivos? Tú nunca vas a ver un chavista quemando a un venezolano vivo. No. Ni será jamás incentivado por nosotros y mucho menos alcahueteado por nosotros, por nuestro espíritu y voluntad inquebrantable del respeto al prójimo. Ahora, esta señora sí lo hacía. Evidentemente esto obliga al poder constituyente, poder originario, como lo conversamos aquí semanas antes, poder que está por encima del poder constituido, a tomar decisiones en función para lo que el pueblo lo eligió. Primero que todo, constituyente es paz. Y para que haya paz tiene que haber justicia. Se nombró la Comisión de Justicia, Paz y Tranquilidad Pública.
En cuanto a las elecciones regionales, ¿cuáles son las expectativas y cómo observan este proceso? Ya el día de hoy concluye el proceso de postulación de cada uno de los candidatos. Estaba leyéndolo cómo va el proceso, lo seguimos muy minuciosamente y creo que en Lara ya se inscribió el gobernador Falcón para su reelección. Creo que es la tercera o cuarta, no sé, no importa, tiene derecho. Y también creo que se inscribió Luis Florido por el mismo estado Lara. Un señor que había venido desconociendo el CNE, que había desconociendo las instituciones y que desde ese desconocimiento, que no importa que él lo tuviera, incentivó a la violencia y a la muerte. Pero ahora está inscrito. Ahora hay que votar por el señor Luis Florido, que además fue capaz de poner por encima de nuestra Constitución la Carta Democrática Interamericana, por cierto, que los norteamericanos nunca han firmado. Entonces, fíjate tú, yo lo primero que quiero como venezolano, como demócrata, como republicano, es celebrar que se inscriban todos los factores en el marco de la legalidad a la Constitución. Entiendo que el señor Freddy Guevara también se va a inscribir, por lo que han dicho. En todo caso, ya aceptó que no es quemar a un ciudadano vivo, que no es encerrar a una señora hipertensa para que muera en su casa, ni tampoco, mucho menos, detener los caminos de las ambulancias y de las emergencias, la fórmula para el combate político. Yo creo que nosotros logramos enterrar, y lo demuestra la inscripción de la oposición para las gobernaciones, de que no es la violencia la vía para ejercer el poder político en Venezuela. Y lo enterraron más de 8 millones, aunque creo que salieron más de 10. ¿Cuáles son las expectativas de participación para estas elecciones y cómo ve las proyecciones para el PSUV? Mira, yo creo que el pueblo venezolano quiere votar, pero también debo reconocer de que la oposición va a tener que hacer un gran esfuerzo por mover su militancia. Porque creo que hay profundas contradicciones existenciales, profundas contradicciones de fondo. Decimos los que vivimos en la costa, como yo en Falcón, hay mar de fondo, hay mar de leva, y eso jala para abajo, feo. Yo creo de que la oposición tiene un reto para poder, después de haber lanzado por un barranco y por instrucciones de Trump a su militancia para que participen. Bueno, el bolivarianismo, el PSUV, tiene unos números muy interesantes, ¿no? Y que lo podemos ver en la página del CNE, fueron 8.089.000 votos registrados, donde, por cierto, esa suma no puede ser tan aritmétrica, esos números hay que verlos muy bien, porque hay gente que ha votado con la oposición. Esa gente no es totalmente ni consuetudinariamente siempre chavista. Esa gente que votó, la gente que votó en el Poliedro, la gente que votó en el este de Caracas, en el noreste de Maracaibo, en el este de Valencia, que votaron, esa gente no es consecuencialmente y permanentemente chavista. Es decir, que no solamente están aquí, hay que restarlos allá. Yo creo que hay que sacar unos números bien interesantes y en todo caso atender dentro del ámbito republicano con una constituyente en marcha la preexistencia y la convivencia armónica de los poderes. Precisamente de eso quiero hablar, porque está haciendo referencia al estatuto que se aprobó el día de ayer en la Asamblea Nacional, que es el Estatuto de Convivencia Armónica con los Poderes Públicos. ¿Cómo convivirá, en este caso, la Asamblea Nacional Constituyente con la Asamblea Nacional? Hay denuncias que formulaban diputados de la Mesa de la Unidad Democrática que decían que cuando ustedes fueron a sesionar en el hemiciclo, hubo un robo de equipos y equipos de sonido y están señalando algunas otras irregularidades. ¿Cómo hacer para que exista convivencia armónica entre los poderes? Bueno, nosotros hemos planteado de que haya absoluta convivencia y respeto. Creo que el presidente Maduro es un pacificador dialogante y nosotros no podemos hacer una cosa distinta a nuestro jefe político. Y Delcy Rodríguez, al minuto siguiente que fue nombrada y salió de la sesión como presidenta de la Constituyente, llamó al señor Julio Borges para la convivencia. Y Julio Borges, ¿qué dijo? No vamos a convivir, no reconocemos esa asamblea. Sin embargo, fíjate con lo que nosotros le respondemos ayer, 2 decisiones clave. La primera, un estatuto de armonía con el poder constituido. Solamente el 8% de las constituyentes en América Latina lo han hecho. Nosotros lo hicimos. 2, entramos al Palacio Federal, que es nuestra sede, incluso por derivación del reglamento de la constituyente del 99, y yo creo que el país lo sepa. Sobre todo para que el país no vaya a estar comiendo coba de estos gallineteros. Ellos gallinetean mucho, pero en realidad ellos tienen un hemiciclo y nosotros tenemos otro. Permíteme, Endrina, explicarle esto al país, para que el gallineteo no confunda a nadie con respecto a las gallinas.
En el Palacio Federal hay 3 grandes salones. El elíptico, que es el Salón Protocolar de Estado, fue donde hicimos la primera asamblea, donde nos instalamos. El hemiciclo, que antiguamente era de senadores, y el hemiciclo, que antiguamente era de diputados. Nosotros estamos donde tuvo la constituyente del 99, lo que pasa es que son idénticos, en donde estuvieron los senadores. Ellos están en el hemiciclo donde siempre han estado, nunca han salido los diputados y nunca la constituyente ni del 99 ni esta ha entrado. A esos señores no se le ha tocado el sonido, no se le ha tocado nada, lo que están es gallineteando porque la gente en la calle que engañaron no hayan que mentir a decirle. Hay 2 salones, nosotros por ahí no hemos pasado ni cerca. Dejen el gallineteo y dedíquense a hablar seriamente con sus electores y a reconocer el orden constituyente y constitucional en armonía para resolver lo que hoy estamos haciendo, reunidos con el sector privado, porque hablar del Consejo Económico es hablar también de Venevisión, que está allá, que por cierto no estoy muy de acuerdo en cómo se cubrieron las elecciones el 30 de julio. Quiero que me hable de eso, que no le pareció equitativo, que no le pareció equilibrado. No me pareció en absoluto de que hubo la voluntad desde la dirección de Venevisión de darle la solemnidad, como siempre se había dado, por cierto, a un acto electoral donde participaron más de 8 millones de venezolanos y que siempre Venevisión, exceptuando en los años oscuros del 2000 al 2004, siempre Venevisión había dado con corbatas de verde esperanza, con fanfarria, que para eso lo que hace falta es tener aquí en el espacio del estudio la voluntad de hacerlo, un espaldarazo a 8 millones de venezolanos que votaron por la paz de todos. ¿Por qué no darle esa solemnidad republicana? Pero en cuanto a cobertura periodística, ¿tiene algún cuestionamiento? Porque a nivel cuantitativo y cualitativo están todos los análisis. Yo no quisiera hablar de las 3 horas 18 minutos que pudieron haberse comentado, porque tengo el informe técnico, porque se habla de una y de otra forma, pero el tema es la voluntad y con la solemnidad que se tratan los temas. Cuando se quiere disminuir o minimizar a alguien, desde estos medios se hace. Y cuando se quiere exacerbar y poner por encima de la verdad a algo, también se hace. Y eso no es un tema de los periodistas, Endrina. No es un tema tuyo. No es un tema de Liz Flores, no es un tema de Margarita Oropesa. Ni siquiera creo que sea un tema de Bardazano. Es un tema que tiene que ver con la dirección. Y yo aquí, desde esta casa, porque también siento que Venevisión es mi casa, porque aquí pueden haber diversas tendencias políticas y seguiré viniendo a Venevisión siempre y cuando me abran las puertas, le debo decir a la directiva de la Junta Presidencial de Venevisión que le respondan al presidente Maduro públicamente el llamado que hizo en respeto a los más de 8 millones de venezolanos. ¿Qué pasó con la cobertura de este canal al cual hemos visto desde niños y nos sentimos entusiasmados cada vez que se equilibra en la información veraz y oportuna? Pero también nos sentimos, como benevidentes que hemos sido muchos años, irritados cuando se trata de hacer algo como más o menos hace la conferencia episcopal, como si los chavistas no fuéramos hijos de Dios. Andrés Eloy Méndez, constituyente, gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Milagros. Así ponemos punto y final a la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden.